Hola, buenas tardes. Ay, sí, ahí entré. Ahora estoy seguro que entré. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy contentos, más tranquilos que la semana pasada, solucionados los problemas del celular y también los problemas de la conexión. Así que esperando mientras vayan conectándose, acá los esperamos en el Centro Cristiano de Adoración desde Berazategui, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Nos acompañan hermanos de California, de Houston, de Texas, de Perú y también hermanos hermosos y preciosos de aquí, de nuestro bendito país. Eh, Les comentamos mientras tanto que nuestras reuniones, como siempre, son los días martes los martes, los jueves, los sábados y los domingos, en realidad a las 19:30 horas. Y los martes tenemos la alabanza, los jueves tenemos nuestras reuniones con las mujeres, sábados el pastor Roberto Rojas y los domingos, como siempre, yo, el pastor Sergio Mantovani, con ustedes, contento. Bueno, no estoy viendo que se vayan conectando, así que como siempre desde esta plataforma estoy un poco medio perdido, les voy pidiendo que ustedes me vayan dando alguna devolución para saber que ustedes están ahí del otro lado. ¿Sí? Bien. Bueno, yo sigo sin tener devolución del otro lado, así que no sé si estoy conectado, creería que sí. Este, Creería que sí. Me estoy fijando en el teléfono. Me estoy fijando en el teléfono. Y acá sí en el teléfono veo. Yo sigo sin tener devolución del otro lado. Aquí en el teléfono no sí lo veo. Así que bueno, me quedo un poquito más tranquilo y sigo adelante como si, como si recibiera del otro lado. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de los tiempos finales, hoy tiempos finales 3, vamos a terminar la serie, ¿sí? Como ustedes habrán visto, en la serie de tiempos finales, nosotros lo que hemos querido no es presentar figuras apocalípticas y hacer interpretaciones futuristas, proféticas de las señales y de los símbolos, que en general eso nos lleva más a la confusión que a aquello que Dios nos quiere decir para este tiempo, ¿sí? Porque sobre los símbolos, sobre los tiempos, sobre las señales y sobre las interpretaciones proféticas apocalípticas podemos tener infinidad de opiniones y de interpretaciones. Pero de aquello que Jesús tiene para decirte hoy a vos, para este tiempo, para este momento, para esta pandemia y para que salgamos adelante, para eso no hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que podamos ir analizando de lo que venimos viendo, ¿sí? Que había señales que eran en la Tierra, señales atmosféricas, señales, ¿sí? En toda la creación. También había señales en cómo iban a ser los hombres en estos últimos tiempos, cómo era la característica del hombre, cómo eran las emociones del hombre, cómo es que el hombre iba a ir evolucionando o involucionando en este tiempo y también cómo iba a estar la iglesia en este tiempo, ¿sí? Cómo iban a estar los maestros de la religión, cuál iba a ser la religión imperante en los últimos tiempos, para confluir en algo muy importante, para confluir en esto que en estos últimos tiempos son tiempos difíciles.
y mal que les pese a muchos, ¿sí? Las buenas noticias son las del Evangelio, pero si es por la evolución del mundo, buenas noticias no hay. Son tiempos difíciles y probablemente van a venir tiempos peores. Por eso nosotros tenemos las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Las buenas noticias son justamente estas que Dios nos dio para transmitir, que en medio de un mundo que se hace pedazos y que cada vez va a estar peor, en medio de todo eso, la buena noticia es que Jesús vino para rescatarnos, para sacarnos de eso, para liberarnos, para salvarnos y que nos va a volver a buscar. Así que en esto, sí, es la idea de tiempos finales y hoy vamos a completar con algunas de las cosas que nos describen la situación actual y cómo salir. Y a partir de ahí hacer una introducción a lo que va a ser las próximas transmisiones, por lo menos la mía, la de los domingos, ¿eh? Que nos vamos a adentrar en el libro de los Romanos, que es el mensaje, ¿sí?, del Evangelio puro y de las doctrinas fundamentales del cristianismo para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y mientras se siguen conectando algunos, les quiero repasar algo, ¿no? Vamos a hacer una oración, pero la vamos a hacer cantada. Ustedes se acuerdan que hace un par de domingos, ¿sí?, sobre el Salmo 118, que yo les decía que antes estaba en una congregación donde muchas personas no sabían leer y escribir. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos la palabra de Dios y le poníamos música y así la iban incorporando. En el Salmo 118 había un pedido, había una oración que decía: oh Señor, sálvanos ahora. Oh Señor, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Y te quiero invitar a que en este momento, cual sea tu situación, sea cual sea tu situación, sea el problema que estés pasando, sea la angustia que estés pasando, sea la dificultad que estés pasando, o si estás bárbaro como estás, ¿sí?, que no está de más que podamos seguir pidiéndole al Señor esto que todos anhelamos, que nos salve ahora y que nos haga prosperar ahora. El tiempo de Dios para nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, si escuchamos la voz de Dios, es ahora. Así que ahora le vamos a decir al Señor que nos salve ahora y que nos haga prosperar ahora. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo se las voy a repetir a ver si la aprendemos, ¿no? Y decía: oh Señor, sálvanos ahora. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego que nos hagas prosperar ahora. Te ruego que nos hagas prosperar ahora. Otra vez. Oh Señor, sálvanos ahora. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego que nos
prosperar. Te ruego que nos hagas prosperar ahora, que nos hagas prosperar ahora, que nos hagas prosperar ahora, ahora, ahora. Bueno, calculo que ahora ya nos habremos ido acomodando, así que podemos empezar con tranquilidad a compartir la palabra de hoy. Tiempos finales 3, y hoy lo terminamos, ¿sí? Acuérdense, esta es palabra de Dios, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo que había señales que eran en la tierra, ¿sí? Iba a haber terremotos, iba a haber hambre, iba a haber pestes, iba a haber guerras, rumores de guerras, las personas que iban a ser cada vez peores, las personas, señales, ¿no? En cómo iba a ser el mundo. Y a ver si no es como lo estamos viendo, las personas cada vez más egoístas, la persona cada vez más violentas, el pecado abundando y abundando y abundando, entonces las personas somos cada vez menos humanas. Y también iba a haber pecados o señales para que entendamos la religión, y que la religión de este tiempo iba a ser una religión hedonista. Nos decía, cuidado, cuidado que no los engañen, porque van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos, aún a los elegidos. Entonces tengan cuidado, porque la señal de estos falsos profetas es que dicen una cosa pero hacen otra. Es que están más movidos por el dinero que por el amor a las personas. Y están más movidos por el control de las personas que porque se hacen cargo de las personas que Dios pone bajo su cuidado, ¿no? Los que me conocen, nuestra congregación, los que han pasado por los cursos, saben que mi definición de la función pastoral es que como pastores nosotros nos tenemos que hacer cargo de las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado. O sea, que la función pastoral es cuidar a aquellas personas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Y entonces nos vemos que en el último tiempo no. Y esto, vuelvo a repetir, no es una crítica a nadie, ni a nadie en particular. Es lo que nos dice Jesús y lo que nos dice el apóstol Pedro de cómo va a ser la religión en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta. Fuimos leyendo Mateo 24 y hoy a partir del versículo 10 nos dice, en esos días, en estos, que son para nosotros, en esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán. ¡Wow! Y quedarán enemigos. Fíjense, parecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin. Miren, me quedé pensando hoy, en esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán y quedarán enemigos. Hoy a la mañana me sonaba el celular, era tremendo. Y yo estaba preparando, estaba en mi devocional y estaba preparando también la palabra y estaba preparando otras cosas. Y en esos momentos yo no atiendo ni miro el celular. Pero era incesante, pi, 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 ¿no? Desde que, digo, ¿qué pasará? Bueno,
abro y me encuentro que que hay un nuevo contacto, que yo no lo tenía, que decía, Jesús te convoca. Y después, en realidad, como no entraba en la pantalla, decía, Jesús te convoca a orar. Y wow, ¿no? Pero cuando yo vi Jesús te convoca, y dije, bueno, a ver, si Jesús me convoca, vamos a ver si es Jesús y qué tiene para decirme. Y me encuentro ahí en un grupo de pastores. Era de muchos pastores donde había muchos que se borraban, decían quién es, quién organizó esto, quién hizo esto, para qué es esto, y se borraban, y se borraban. Y me tendrían que haber preguntado primero, me tendrían que haber convocado primero, me tendrían que haber... Y cuando yo vi esa confusión, esa cosa, y tal, dije, "No, vamos a esperar un poquito, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, porque acá dice Jesús te convoca a orar. Entonces, el mayor problema era que muchos se ofendían porque nadie les había preguntado nada. Claro, a lo mejor también se ofendían porque, como yo les dije, sonaba pi, 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 era incesante, era una cosa de que, qué es lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, decidí mirar un poquitito más. Después, como en todos los grupos, si uno quiere saber quién lo convoca, se mete ahí en lo del grupo y resulta que el grupo lo había puesto un pastor amigo, el pastor Luis Vélez, compañero mío de seminario, y al que en algún tiempo lo acompañamos junto en su ministerio de juntar pastores en el Consejo Pastoral Elim. Y también en un tiempo, cuando él empezó a construir el templo, ¿no? Después de muchos años le habían donado un terreno y él empezó a construir un templo. Y en ese tiempo, junto con mi esposa, sentimos de acompañarlos, sentimos de apoyarlo. Y bueno, y fuimos y estuvimos un tiempo con él y aportamos para la construcción de ese templo y bueno, y sé que hoy han avanzado mucho, así que bueno, conocía a la persona que convocaba y dije, pero bueno, eh, y puse, ¿no? Pues, la verdad, si Jesús nos convoca a orar y somos todos pastores, ¿por qué no esperar y ver? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Y por qué hay que orar? ¿Qué sé yo por qué hay que orar? ¿Y qué sé yo cuáles son los motivos? Lo importante es que seamos todos juntos y oremos. No sé, cada cual ore. La unidad no es ni de doctrina ni de pensamiento. La unidad de la iglesia es una unidad de espíritu. Entonces, si yo quiero estar unido, me uno. Bueno, la verdad es que ahí empezamos a interactuar algunos, con algunos nos conocíamos, con otros no nos conocíamos y con algunos empezamos a confraternizar en ese momento. Y nos sentimos contentos de poder compartir con pastores de otras provincias, incluso de otros países de Latinoamérica, algunos, pero después seguía la catarata de críticas y de gente que se borraba y que se borraba y que se borraba. No sé a cuántas personas habrán convocado. Creo que al final eh, quedamos unos 150, ¿no? Yo con que fuéramos 144.000 ya estaba contento. Pero, pero les quería comentar esto, ¿no? Porque digo, como esto fue escrito, como nos dijeron que en el último tiempo iba a ser esto, nos íbamos a pelear por tonterías. Son tiempos, ya que seamos pastores, que seamos hermanos solamente, que vayas a la iglesia, que hace poquito que conozcas al Señor. No, si hace poquito que conoces al Señor y ve que todos se pelean, la verdad que damos un testimonio pésimo, ¿no? Entonces, pero como idea, ¿sí? Es busquemos los que nos une, busquemos aquello que nos une, ¿sí?
Y en esto de buscar aquello que nos une, me hizo acordar a un episodio que, un problema de comunicación que tuvimos esta semana con una persona, ¿sí? Con una persona cristiana a quien yo quiero muchísimo, muchísimo. Y tuvimos un problema de comunicación. Entonces, ¿vieron cuando uno tiene problema de comunicación que dice, te dijo, me dije, le dije, qué sé yo, y cada cual quiere, que es como que cree que tiene la razón? Pero al final, ¿sí? Esta persona me pone, igual te entiendo, igual te entiendo. Y, eh, y pensamos diferentes. Pero lo más importante es que los dos amamos a Jesús. Así que todo lo demás es anecdótico. Y me pareció maravilloso, y es así, y es así, ¿sí? Y es así, porque ante un problema de comunicación, ¿sí? Puede ser que se rompan las relaciones. Y la verdad es que no, es que no. ¿Qué es lo más importante? Que podemos pensar distinto, que podemos tener incluso problemas de comunicación, pero si los dos tenemos a Jesús, eso es maravilloso y todo lo demás es anecdótico, ¿sí? Así que yo seguramente me estará viendo esta persona y sabe de lo que estoy hablando y sabe que nos une el amor de Jesús y cuánto nos queremos, ¿no? Y que un problema de comunicación no puede ser, no puede ser algo grave, no puede ser algo grave. Así que por eso les decía, ¿no? Porque acá dice quedarán enemigos, pero como nosotros estamos advertidos, no vamos a quedar enemigos. En esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán y quedarán enemigos. Aparecerán gran cantidad de falsos maestros y profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad, que el amor de muchos se enfriará. Así que si hay, pensemos que si los tiempos son malos, van a venir peores, porque el amor se va a ir enfriando, la maldad va a ir creciendo y eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. La buena noticia es que nosotros, sabiendo esto y esperando a Jesús, esperando la venida de nuestro glorioso Salvador, juntamos fuerzas, fortalezas, alegría, ¿sí? Porque nosotros seremos librados de la hora de la prueba. ¿Se acuerdan Apocalipsis 3:8? Yo conozco tus obras, ¿sí? Y he abierto delante de ti una puerta grande, la cual nadie puede cerrar, que al final si quieren la cantamos. Me lo van pidiendo por ahí. Yo ahora voy viendo algunas cosas. Si quieren que la cantemos al final, ustedes me lo piden y yo la canto al final. Si no me lo piden, no la cantamos. Y recuerde, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo te salvaré, dice el Señor, de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Y entonces, y entonces, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo y luego vendrá el fin. Pensemos esto, quedémonos con esta palabra. ¿Eh? Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin. Quédense con esto, de momento. Nos dice que el Señor va a volver. ¿Eh? Versículo 29 de Mateo 24 dice, después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder divino y plenitud de la gloria. ¿Eh?
Esa es otra canción que tenemos que dice, entonces verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Así nos esperaron en San Pablo en 1981, cuando íbamos con el barco, un coro de 1000 voces que estaba esperando el barco, no me acuerdo si era San Pablo o era en Río de Janeiro, creo que fue en Río de Janeiro. Un coro de 1000 voces que nos esperaron con dos canciones. Una era Adiós sea la gloria y la otra esta. Entonces verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Y nosotros íbamos con el barco y escuchábamos eso, ¿no? Maravilloso. Como si fuéramos nosotros, ¿no? Los que veníamos de las nubes. Pero entonces lo verás, verás la señal en el cielo y verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Y dice, cuando noten todas estas cosas que les dije, sepan que ya está cerca, que está a la puerta. Esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? Mateo 24, 33. En verdad les digo, no pasará esta generación sin que sucedan todas estas cosas. Versículo 37. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. Versículo 39, y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? Es como en tiempos de Noé, acuérdense, Noé se puso a hacer el arca en el medio del desierto, ahí no caía una gota de agua ni de casualidad, y él se puso a hacer un barquito en el medio del agua porque Dios se lo había dicho. Y la gente se burlaba de él, le tomaban el pelo, de no, ¿qué estás diciendo? Estas son cosas, fábulas, anda a ver al psicólogo Mantovani, andalo a verlo, que a ver si él te cura, le debían decir a Noé que estaba loquito. No, 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 no era así, no es, ¿eh? Pero nos dice que en estos tiempos será igual. Y si vos hablas de estas cosas, te van a mirar, tener cuidado que no te pongan el chaleco de fuerza, que no se rían de vos, ¿no? Pero eso es lo más común, que se rían de vos, que se burlen de vos, que te digan, no, ¿cómo? Todas esas cosas, ¿eh? Como en tiempos de Noé, como en tiempos de Noé, escúchame, mira el mundo, Dios no existe, la cosa no existe, ¿qué venís a hablar de esas tonterías? ¿Qué venís a hablar? Pero como Noé recibió palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios que dice que esto acontecerá, es inexorable. La palabra de Dios se cumple y así va a ser. Y entonces nosotros sabemos, y aunque se burlen, y aunque nos hostiguen, y aunque nos tomen el pelo, de alguna manera tenemos que seguir predicando el mensaje. Estén alertas, dice en el versículo 42. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Por eso estén alertas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo piensan. Estén alertas, nos dice el Señor. Ya está, yo les advertí, les dije cómo iba a ser el tiempo, les dije cómo iban a ser las cosas. No se sorprendan, no se sorprendan. Cuando pasen estas cosas, ustedes no se sorprendan, no se sorprendan. Cuando pasen estas cosas van a pasar, al contrario, pónganse contentos porque saben que la palabra que les di es verdadera, saben que la palabra que les di se está cumpliendo, saben que el mensaje que tienen es poderoso y sobre todo es verdadero. ¿Por qué? Porque es mi palabra, dice el Señor. Pero todo esto se los escribo y se los digo, no para que tengan miedo, no para que estén alertas, para que estén alertas, para que no los sorprenda, para que cuando venga la pandemia no estén llorando ahí como, ay, no sé, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. No, pónganse contentos, el Señor está a la puerta y los hijos de Dios, y los hijos de Dios, así como Noé, serán salvados. Y los hijos de Dios, así como Noé, entrarán en el arca. Y el arca ya está dispuesta. Entonces vos podés pasar la pandemia afuera o podés pasar la pandemia en el arca. Y si pasás la pandemia en el arca, entonces la vas a pasar mucho mejor. Bueno, yo les dije que íbamos a ir, que tengan en mente un versículo. ¿eh?
Los tiempos finales y las señales son para esto, para que estemos alerta y para que sepamos que la palabra de Dios es verdadera y que como en tiempos de Noé no nos van a escuchar y se van a burlar y van a decir que eso no es, que es imposible, que estamos hablando de fábulas de viejas, que estamos diciendo tonterías. No, no, porque en el tiempo de Noé vino el diluvio y los que no habían creído se quedaron abajo. Cuando el tiempo de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sí? Y no sabemos cuándo, puede ser mañana, puede ser dentro de un ratito, puede ser que mientras esté predicando seamos rebatados, no sé cuándo será, ¿sí? Pero estemos alertas, que no nos agarre dormidos, porque si estamos alertas vamos a poder superar mucho mejor estos tiempos que son difíciles. Pero les dije que guardaran este versículo y con esto terminamos. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin. Esta buena nueva del reino, ¿sí? En la otra versión dice, este evangelio del reino será proclamado a todas las naciones. El evangelio. Este evangelio, no cualquier evangelio, no cualquier palabra, no lo que se nos ocurra, no la autoayuda, no los recursos terapéuticos, no, 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 el evangelio del reino. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente estamos proclamando la palabra que Dios dijo? Mire, en Mateo 28, el Señor, antes de irse, les dejó el mensaje a sus discípulos y les dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, dice en la otra versión. Yo estoy con ustedes, nos dice el Señor. Yo me voy, ahora me voy, pero voy a volver, que es lo que estamos viendo ahora. Pero estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, esto se lo dijo a sus discípulos. Todos sus discípulos eran judíos. Y hoy a la mañana, Alicia nos compartió una historia de dos sabios, un sabio joven y un sabio más viejo, que decía que Dios no lo escuchaba. Y el sabio joven le decía, lo que pasa es que vos te quedaste con el mensaje viejo, vos te quedaste con las formas viejas y te aferrás a las formas viejas y entonces no podés escuchar lo nuevo. Y de alguna manera, aquellos que Jesús mandó siempre hablaban para los judíos y de alguna manera judaizaban. Había uno solo, que vino después, que fue el que los persiguió primero, Saulo de Tarso, ¿m? Saulo el principal, que terminó siendo Paulus el poquitito. ¿eh? Cuando Cristo lo transformó al principal en el poquitito, al mayor en el menor, al exuberante en el mínimo de lo mínimo. Y fue ese el que llevó justamente el Evangelio a todos los pueblos que no eran judíos. Entonces tuvo que cambiar, de alguna manera adaptarse, no culturalizar de la manera judía a los gentiles, sino adaptar el mensaje a los gentiles. Entonces, sobre la parábola que hoy nos contaba Alicia, entendamos dos cosas. No todo lo que es antiguo debe ser cambiado, porque en lo antiguo también están los fundamentos. Entonces no nos tenemos que olvidar cuáles son los fundamentos.
Y después sí, ayornar el mensaje a cada cultura y a cada tiempo. Por eso el apóstol Pablo fue el que mejor nos puede decir cómo era este mensaje y cómo llevarlo a todos los pueblos. Y en la carta a los romanos encontramos este mensaje que es universal. Yo les voy a leer hoy algunos pasajes que nos van a introducir para que a partir de la semana que viene empecemos a eh, estar bien claros en cuál es el mensaje y cuáles son las doctrinas fundamentales que nos enseñó Jesús para que enseñemos esas doctrinas a los otros con nuestras palabras, con nuestra cultura, adaptadas a nuestro tiempo, pero que no nos vayamos del mensaje central, porque ese evangelio es el que tiene que ser predicado a todas las naciones y hasta lo último. Miren, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1, ¿sí? Dios es testigo que rindo un culto espiritual anunciando la buena nueva de su Hijo. Dios es testigo de que yo hago un culto espiritual, ¿eh? De predicar el Evangelio, de predicar la buena nueva de su Hijo. De hecho, tanto ustedes como yo nos vamos a animar a compartir nuestra fe común. Tanto ustedes como yo, ¿sí? En este Evangelio, la buena nueva de su Hijo, nos vamos a animar a compartir la fe común. Mi intención, dice, era cosechar algún fruto entre ustedes, como lo hice entre los demás pueblos paganos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o ignorantes. Con todos me siento comprometido. Mi intención era cosechar algún fruto entre ustedes, como lo hice entre los demás pueblos paganos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o ignorantes, para todos. La buena noticia es la misma para todos. El Evangelio del Reino es el mismo para todos. La buena nueva de Jesús es la misma y es para todos. Y me dice en el versículo 16, pues yo no sabría avergonzarme de esta buena nueva que es fuerza de Dios, con el fin de salvar a todo el que cree, primero a los judíos y luego a los griegos. Esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justos a los hombres por la fe y para la vida de fe. Como lo dijo la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y en la versión Reina Valera, que uno la sabe de memoria, y dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y yo no me avergüenzo del Evangelio como Pablo, y vos no te avergüences del Evangelio como Pablo, porque es poder de Dios. El Evangelio, en el mensaje, si querés poder, el poder está en el mensaje. La palabra que usa ahí es la palabra dunamis, poder de Dios, dunamis, el dunamis de Dios. De la palabra dunamis viene la palabra nuestra dinamita. Así que en el mensaje, en el Evangelio es dinamita para que vos puedas alcanzar a todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me tomé algunos minutos más. No voy a mirar a ver si me pedían la canción, ya no nos da. Si la quieren, me la piden para la semana que viene. Pero acuérdense, en el Evangelio es poder de Dios. Si vos querés el poder de Dios, el poder está en el mensaje. El poder está en el mensaje. No dice que vos vas a recibir el poder de Dios, no. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Los esperamos el próximo martes, con nuestra reunión de alabanza. Allí Gustavo seguramente nos estará bendiciendo como cada martes a martes. Y desde ya
Es una alegría poder compartir con ustedes estas maravillas de Dios. Los esperamos entonces hasta el próximo martes. Que Dios los bendiga enormemente y que en el Evangelio, que no nos avergüenza, podamos tener el poder para salvación de todo aquel que cree. No te canses de predicar, no te canses de predicar, no te canses de predicar, no te canses de predicar. Manténete alerta, el Señor viene. El Señor está aquí y su palabra es firme y verdadera. Bendiciones para todos. Dios les bendiga ricamente.